que ya ese tan famoso, trabajas 30 años y te llevas el 50% de lo que tú cobrabas, el 75% de lo que tú cobrabas, que realmente se conoce como un plan benefit, ¿ok? Que es un plan en base a beneficios. Cada día son menos ¿verdad? Las compañías que ofrecen un plan de pensión y definitivamente pues algunos los tienen. Hay compañías que tienen todavía la pensión, pero la tienen para hasta cierta fecha. Los empleados que estaban hasta cierta fecha y de ahí en adelante pues, los próximos empleados que han reclutado pues participan de ¿verdad? Lo que es un Defined Contribution, que en ese sentido es un 401k. Exacto. Que sí, que vas a acumular para retiro, pero no tienes una cantidad de ingreso específico en una fecha. Correcto. En esta ocasión venimos a hablar qué opciones tienen las personas, ¿verdad? Que no tienen estos beneficios. Saludos y bienvenidos al episodio número 6 de Retiro a tu Estilo, donde nos enfocamos principalmente en conocer cuáles son tus necesidades, cuál es el futuro que tú deseas vivir, ¿verdad? No solamente aferrar a cuáles son tus miedos, de que vas a perder tu dinero, no. La prioridad de nosotros aquí es buscar qué es lo que ¿verdad? Tus prioridades, cómo deseas vivir esa etapa y brindarte las herramientas para que puedas lograrlo. Así que este es nuestro episodio número 6. Estoy aquí con mi compañero Rodi. Y hoy, ¿cómo te encuentras, Rodi? Muy bien, gracias al Señor. Qué bueno, qué bueno. Hoy tenemos otro tema que nos afecta a muchos, ¿verdad? El tema de hoy es ¿qué alternativas tienen estas personas que no tienen un plan de pensión? Todos sabemos que ya ese tan famoso, trabajas 30 años y te llevas el 50% de lo que tú cobrabas, el 75% de lo que tú cobrabas, que realmente se conoce como un plan benefit, ¿ok? Que es un plan en base a beneficios, ¿ok? Un defined benefit. Un defined benefit, ¿ok? Así que en esta ocasión venimos a hablar qué opciones tienen las personas, ¿verdad? Que no tienen estos beneficios. Así que definitivamente yo creo, no sé si tú conoces la estadística, pero entiendo que hoy en día es menos del 20% de las personas o 25% de las personas tienen un plan de pensión de ese tipo. Sí, cada día son menos ¿verdad? Las compañías que ofrecen un plan de pensión y definitivamente pues algunos los tienen. Hay compañías que tienen todavía la pensión, pero la tienen para hasta cierta fecha. Los empleados que estaban hasta cierta fecha y de ahí en adelante pues los próximos empleados que han reclutado pues participan de ¿verdad? Lo que es un Defined Contribution, que en ese sentido es un 401k. Exacto. Que sí, que vas a acumular para retiro, pero no tienes una cantidad de ingreso específico en una fecha. Correcto. Esa es la diferencia entre Defined Benefit y Defined Contribution. Defined Benefit, así como traducido literal, es un beneficio definido. Y eso se define desde el principio cuando tú entras a trabajar. Mira, tú trabajas 25 años, te vas a llevar el 60% de lo que tú cobres en ese momento. Trabajas 30 años, te vas a llevar el 75. Y así sucesivamente. Eso es un beneficio definido. La contribución definida, que es Defined Contribution, ¿verdad? Son los llamados 401k, son por aportación. Depende de lo que tú aportes, es lo que te vas a llevar. Es lo que te vas a llevar. Así que hoy venimos, ¿verdad?, a aportarle un poco de valor en el sentido de qué alternativas tú puedes obtener si primero no tienes el plan de pensión definido, ¿verdad? Que prácticamente ya eso casi no existe. Incluso hasta en el gobierno ya no existe en muchas áreas del gobierno. Ahora lo que tienen ellos es un plan, el llamado Plan 106, que es como un plan 401k, literal. Así que, ¿qué alternativas tú entiendes que le pudiésemos brindar tienen las personas para ir sobre, ¿verdad?, esa necesidad que entiendo, ¿verdad? Yo no sé tú, pero yo diría que el 100% de las personas se tienen que retirar. Bueno, va a depender obviamente cuál es la definición de los individuos en cuanto a retiro. Por eso hoy cada día hay más personas que hacen una combinación de trabajar
y trabajar entonces quizás menos, quizás en un part-time, etcétera, ¿verdad? Para poder complementar esa etapa de retiro. Pero yo te diría que obviamente hay varias maneras de poder acumular para el retiro, ¿verdad? Desde comenzar abriendo cuentas de corretaje o de inversiones, ¿verdad? Para tú prácticamente simular lo que es un 401k en ese sentido, que sería obviamente pues tener una diversidad ya sea de fondos o de acciones o de ETFs o lo que sea, para tú ir creciendo, ¿verdad? Tu pote, como digo yo, Claro. mirando hacia el retiro. También, obviamente, que podemos entrar más en detalle, tú puedes abrir cuentas giras, que ahí tienes una ventaja contributiva, porque tú puedes abrir una cuenta de inversión, una cuenta de corretaje, pero no tienes una ventaja contributiva. Correcto. Con una cuenta IRA, pues tú pudieras tener, ¿verdad?, una ventaja contributiva en ese sentido, ir acumulando para retiro. ¿Qué instrumento se usa en la IRA? Pues va a depender. Va a depender. Hay de inversiones, hay de interés fijo, hay indexados. Correcto. Hay distintas maneras de ir acreditando, ¿verdad?, intereses o crecimiento en ese producto, pero están las cuentas IRA. En algunos casos, ¿verdad?, que hoy cada día es más frecuente, pues tú pudieras usar hasta una anualidad, que las anualidades tú las puedes preparar como si fuera una pensión. Mira, pongo una cantidad y en una fecha en específico me van a garantizar un pago hacia mí. Correcto. Pues las anualidades es uno de los instrumentos que se pueden diseñar también como si fueran este tipo de pensión, porque en ese caso tú pudieras diseñar un pago, ¿verdad? Y la aseguradora, en ese caso, que es la que emite ese contrato, pues te garantiza un pago de por vida o como tú lo diseñes, ¿verdad? Porque hay distintas maneras de diseñar ese pago en una vida, 2 vidas o lo que sea, para tú tener esa otra alternativa en cuanto, ¿verdad?, a tú ir acumulando. También va a depender de si la persona trabaja por cuenta propia o es empleado, ¿verdad? Si tú trabajas por cuenta propia o siendo empleado tienes algún segundo ingreso por cuenta propia, pues tú pudieras también pues diseñarte un plan de retiro, que como hemos mencionado en otra ocasión, un plan KIO, ¿verdad? Por decirlo, pues el plan KIO es técnicamente como si fuera, en Estados Unidos es parecido al solo 401k, pues un 401k para un individuo. Y en ese sentido, pues tú puedes hacer las dos cosas, ventaja contributiva a través de ese plan KIO y tienes obviamente la oportunidad de ir acumulando a futuro. Y el plan KIO pues va a crecer dependiendo de los instrumentos que tú tengas adentro. Si tienes fondos, si tienes Sí, acciones. eso iba a comentar que... Va a depender. Que el plan KIO, es importante que entiendas, no es un instrumento de inversión. Realmente es una estructura contributiva que tú tienes, ¿verdad? Y es como una casa, ¿verdad? Literal, el plan KIO es una casa y dentro de esa casa, pues tú la vas a ponerle diferentes tipos de instrumentos. Y todo lo que aumente en valor. Puede ser una casa, puede ser un cuadro, puede ser una cuenta de inversión, varía. Así que es bien importante. Y gracias, Roddy, por toda esa información. Entonces, para definir un poco cuál es el problema que pudiesen enfrentar estas personas, ¿verdad? Que en Puerto Rico, para que tú tengas una idea de las edades, creo que de 35 a 64 años, y eso, si no me equivoco, fue el reporte de FINRA que salió en el 2024, decía que solamente aproximadamente el 44% de las personas no tenían una cuenta de retiro. De 35 a 64 años no contaban con una cuenta de retiro. Cerca de la mitad. Cerca de la mitad, imagínate. Así que yo creo que más hoy que nunca debemos seguir educando en este tema, porque todos en algún momento vamos a llegar a una edad que no se supone que estemos trabajando, ¿verdad? Porque nuestra edad productiva tiene hasta cierta edad, ¿verdad? Porque nuestro cuerpo pues, va desmereciendo, sabemos. Siempre hay alguien que va obviamente, a lo mejor a tratar de romper la curva. De trabajar hasta lo último, ¿verdad? Y vuelvo y te digo, pues cada día más frecuente que la gente lo está haciendo. Hay gente que lo hace simplemente por la parte emocional, ¿verdad? Quieren todavía pertenecer a una comunidad y decir, mira, yo tengo amistades, yo comparto, y irse a la casa pues quizás no es la mejor alternativa, pero hay otra gente que lo hace por una necesidad económica, porque quizás no hubo la planificación. Mira, los otros días la noticia que salió, que te la compartí, que era sobre 1,000 personas de edad avanzada solicitando empleo, en ferias de empleo. Eso es un punto que a mí me da un red flag brutal, porque si eso fue
¿verdad? Hace años, ¿verdad? Esas personas ya son de edad avanzada y al día de hoy que ellos tienen pensiones y otras cosas, ¿verdad? Que hoy no existen esas pensiones ni nada de eso, lo que hay es seguro social, si, ¿verdad? Si aporta, pues más aún con el ritmo de inflación que hemos tenido en estos últimos años, más aún es la responsabilidad de cada uno de poderse educar financieramente, que hoy más que nunca tienen mucho más acceso a educación financiera. Yo creo que aquí el factor no es ni siquiera el no poder, es tomar la acción, es tomar la conciencia a nivel emocional de yo querer tener una mejor vida en el futuro, porque muchas veces y hoy en día se predica mucho de vivir el hoy, porque tú no sabes mañana. Vívete hoy, vete de vacaciones, vive privado. Ese YOLO. You only live once. Correcto, tú solamente esa vives una mentalidad. vida. Sí, definitivo. Y eso hoy en día tú lo ves mucho con las redes, con esto de que vete de viaje, usa los puntos, gastas pipa abajo, acumula y yo no sé qué. Que eso, pues, en cierta perspectiva puede ser hasta cierto punto, pues, fidedigno, ¿verdad? Pero no necesariamente. Y entonces yo lo que digo es, ¿qué estás haciendo a nivel como tú tienes la intención, estás haciendo, tienes la intención también para tú reservar o tener tu fondo en retiro? O sea, es bien importante que sepamos que en los fondos de retiro son fondos que no se convierten de un día para otro en 10 pesitos mensuales, de un día para otro. Ya tengo un montón, ya puedo vivir. O sea, no funciona así. Es una disciplina que tú puedes empezar con 10 pesitos. Pero según tú vayas estructurando tus finanzas, si en ese momento podías aportar 10 pesitos porque pagabas carro, porque pagabas casa, porque pagabas colegio, porque pagabas X o Y cosas, pero si de repente saldaste el carro, oye, no se me meta en otro carro nuevo. Si todavía te está funcionando ese carro, sígale sacando el jugo al carro. Lo que pasa es que la parte de ahorrar para retiro, para la gran mayoría de las personas, es opcional. Eso es, si yo puedo, eso es, si a mí me sobra. No es parte de su planificación vital. De decir, yo tengo que ahorrar y de lo que yo ahorro para retiro y lo que ahorro para mi fondo de emergencia, etcétera, pues después de eso, yo gasto. Y no es así. Yo gasto y después que yo gasté, pues yo veo si obviamente tengo dinero. Yo estaba viendo esta semana una de las personas que yo sigo y estaba haciendo este comentario, que muchas veces la gente pospone el separar dinero para retiro por negación. Porque si yo acepto que tengo que guardar para retiro, ya yo estoy internalizando que en algún momento puede que yo no esté trabajando. Yo estoy aceptando que obviamente voy a alcanzar cierta edad. Y muchas veces esa negación es la que permite que la persona diga, tú sabes que yo no voy a hacer esto porque es que esto no es todavía. Y el no es todavía dura a los 50, a los 60, a los 70. Y sí, es verdad, si tú te sientes productivo y te hace feliz seguir trabajando, perfecto. Pero puede que en algún momento tú pares de trabajar porque tu salud no te lo permite. No lo escogiste tú. Y si tú no te preparaste para ese momento, lamentablemente muchas veces te convierte en una carga. Volviendo y quizás desviándonos un chispito, yo quisiera la pregunta para esas 1,000 personas de adultos mayores, ¿verdad? Que es como lo definen, que están buscando trabajo. Mi pregunta sería, ¿por qué tú estás buscando trabajo? ¿Porque quiero estar en sociedad porque emocionalmente me ayuda o tú lo estás haciendo porque económicamente tú necesitas el ingreso? Esa es la pregunta. ¿Por qué es que tú estás buscando ese trabajo? Para entonces tú de verdad tener idea, mira, es la parte emocional con la que la gente está teniendo más problemas, porque están solos, porque los hijos están en Estados Unidos, la persona quizás está divorciada y no se volvió a casar, etcétera. Pues eso es una parte, pues, súper fair, ¿verdad? Justa de que, mira, yo quiero estar compartiendo porque de verdad, pues, emocionalmente a mí me ayuda. O es la parte económica. No planifiqué, o planifiqué y en realidad no puse el target donde era y me quedé corto. La inflación ha sido más alta de lo que yo pensaba.
he durado mucho más de lo que yo pensaba y en ese caso a lo mejor yo digo, mira, yo no tenía previsto que yo iba a durar 25 años después de mi retiro. Porque hay veces que la gente se retira temprano. Obviamente tú estás más tiempo sin generar ingreso adicional. Todas esas cosas habría que ver en realidad, ¿verdad? Porque esas personas están en ese tipo de movimiento para tener la idea. Definitivo, mano, 100%. Una de las cosas que las personas deben de hacer antes de empezar a ahorrar, porque tú debes de saberlo, pero es bien normal en la industria de los seguros que tú te sientes con una persona y te pregunten, ¿cuánto tú puedes pagar? 100 pesitos. Vamos a hacerte una póliza de acumulación que para mí, una póliza con acumulación no es un plan de retiro, ¿ok? Y lo puedes No lo buscar. es. Y no lo es, ¿verdad? Pero yo lo digo para mí, para que nadie se sienta Es aludido. un instrumento de acumulación, pero no es un plan de retiro. No es un plan de retiro, correcto. ¿Verdad? Pero pues hay profesionales que quizás puedan discrepar y pues no creo que sea tampoco esto un problema, ¿verdad? Pero la realidad es esa. No es un plan de retiro, ¿verdad? Una póliza de acumulación, sí acumulas dinero, pero tienes que entender que una persona, y esto es para que la gente lo tenga bien claro, una persona en una cuenta de ahorro que te pague 2 a 3% por 10 años, poniendo la misma cantidad que pones en la póliza, en esa misma cuenta de ahorro, va a tener más valor en la cuenta de ahorro que en la póliza. Por lo menos por esos primeros 10 años, típicamente es 10, 12 años, más o menos. So, a lo que veo es que si alguien te está ofreciendo una póliza de vida con acumulación, usted tiene que ver cuánto tiempo es que usted va a estar pagando esa póliza para que haga sentido. Porque si no, definitivamente lo que quieren hacer es una transacción con usted. Pero poniendo ese checkmark, porque pasa mucho en la industria y hacen muchos anuncios de que instrumento de inversión. Eso no es un instrumento de inversión. Eso es una póliza de seguro con acumulación. Si no es variable. Si no es variable, no es un instrumento de inversión. Inversión es una cosa, como ahorro es otra. ¿Ok? Así que esas cositas hay que describírselas bien a las personas porque las personas si no se pueden confundir. Y así que es bien importante que nosotros a la hora de planificar, nosotros conozcamos y podamos proyectar cuánto es nuestro ingreso deseado. Porque si yo quiero preparar una pensión privada y yo no hago eso de que, por ejemplo, yo me estoy ganando hoy $3,000 al mes, por decir una cantidad, y yo proyecto con el seguro social a X edad que tú puedes entrar a tu seguro social. Tú vas a entrar a ssv.gov, si no me equivoco, pon en googlealo, seguro social online, y te registra. Y ahí mismo en la misma página él te proyecta y te dice, mira, tú puedes estar recibiendo, si pido a los 62, que es la edad más temprana, vas a recibir esto. Si lo pides a los 65 es esto, o si esperas a los full, si es por incapacidad vas a recibir esto. Y ahí tú tienes más o menos una indicación de cuánto tú estarías recibiendo el seguro social. Y tú dices, Nacho, eso no me va a dar. ¿Cuánto yo estaría necesitando para que yo pueda vivir una vida, no es de lujo? Es que si usted necesita irse a hacer compras, se puede hacer compras sin estar mirando la cuenta que me quedan 100 pesos. Exacto. De eso se trata. Se trata de que tú sepas que tú puedes ir a hacer compras sin tener que estar diciéndole al cajero, mira, quítame esto, por favor. Para mí, eso es bien triste. Yo lo he vivido con algunos clientes que no les da seguro social y son esos clientes a veces los que se tienen que ir a trabajar. A lo que voy es que cuando vayamos a planificar, planifiquemos con intención. La intención es que lo estoy haciendo no necesariamente por aportar algo y sentir que yo estoy complaciendo y dándome la palmadita. Yo tengo un plan. No, es que lo hagas correctamente porque, ¿qué pasa? Cuando llegue ese momento, vamos a suponer que te pagan 1,500 de seguro social y tú necesitabas 2,500, ¿verdad? Y tú hiciste algo por hacerlo y resulta que cuando vas a recibir el beneficio de ese instrumento, no te da para llegar a los 2,500. Y ya se te fue el tiempo que vas a tener que hacer. Pues irte a trabajar nuevamente. O sea, sí. Y que sí, puedes mantener el aspecto social, pero hay veces que el aspecto de salud no discrimina. Sí, por eso lo mencioné ahorita, porque tú puedes tener la intención de trabajar, pero quizás no tienes la capacidad. No vas a poder hacer los mismos trabajos.
obviamente hay unos trabajos que no vas a poder hacer. Eso quiere decir que a lo mejor lo que vas a poder hacer no va a tener la misma compensación que tú estabas esperando. Correcto. O sea, puedes, pero obviamente tienes que analizar, quizás no es como yo lo tengo pensado. Correcto. O sea, tengo que ver que en realidad en qué capacidad yo me puedo desempeñar para mi momento actual, ¿verdad? Porque pues, se pierde a veces capacidad física. Y hoy en día hay descuentos automatizados que tú ni siquiera te das cuenta. Como esas suscripciones que a veces tienes de Netflix, de Amazon, de HBO Max, 20, que hoy en día, mano, yo digo, oye, eso hicieron un negocio, literal. O sea, antes tú pagabas, qué sé yo, 200 pesos y tenías, que si HBO, tenías ver las películas, 20 cosas. Ahora tienes que pagar como casi 400 pesos porque está Amazon Prime, está HBO, está Netflix, está Apple, está que si 20 compañías y entonces cada una cobra que si 40, 50 por aquí. Y entonces a veces tú quieres ver una película y tú dices, no está en Netflix, está en la Está otra. en la otra. Está en la otra. O sea, y entonces como que, pues mira, si usted sabe que a veces, hasta el mismo gimnasio a veces, porque yo me he metido en el gimnasio en Planet Fitness y a veces que eso te lo descuentan automático. Y hay veces que yo estoy como 6 meses, 8 meses, hasta un año sin ir para cancelarlo. Y es por el simple hecho de la acción. Si tú no tomas acción, por el simplemente vamos a empezar, mira, un descuento mensual de $25, $50, hazle el carro, lávale el carro al vecino. Cuando uno realmente está interesado en hacer cambios en su vida para un bienestar, no se trata de que tú te hagas rico. Yo estoy hablando de bienestar, de que tú te puedas sentir bien a esa edad cuando tú eres lo más vulnerable posible. Tú conoces eso, pero el factor, según van pasando los años, la edad es un factor multiplicador de riesgo. Ya, o sea, según va pasando los años, tú no vas para sentirte mejor. Tú estás para que empieces a padecer situaciones, por más ejercicio que tú hagas, por más saludable que tú comas. Sí, esos riesgos aumentan, ¿verdad? De que puedan aparecer otras enfermedades, de perder capacidad cognitiva, ¿verdad? Que es otro. Correcto. Porque a veces tú puedes tener capacidad física, pero si no tienes la cognitiva, pues no tienes para tomar las mismas decisiones, para manejar las mismas inversiones, etcétera, o inclusive para trabajar. Eso depende, ¿verdad? De la planificación que hayas hecho anterior para entonces ver cuál va a ser, ¿verdad? El desempeño de las personas contigo, de tu familia, etcétera. Correcto. Así que cuando tú decides, ¿verdad? Que te encuentras en esto, por ejemplo, no tengo pensión, sé que me va a hacer falta parte de unos ingresos, ¿qué alternativas yo tengo hoy con nombre y apellido, sin abundar mucho en todas las funciones que tiene cada instrumento, para acumular y entonces recibir un beneficio en el largo plazo cuando yo llegue a la edad que lo necesite? ¿Ok? Número 1, mencionaste la IRA. Que literal, IRA lo que significa Individual Retirement Account. Aquí la dejaron igual, pero en español, no, obviamente no se lee así igual el acrónimo. So, es una cuenta de retiro individual. O sea, así que eso es importante que lo entiendan. Así que eso yo diría que es la número 1 a la hora de recibir beneficio contributivo. Sí, tiene un beneficio contributivo y es la más fácil de establecer. Correcto. Y tiene descuentos automáticos. Hoy en día por internet tú lo puedes hacer. Te llega la certificación de, ¿verdad? Para que la puedas utilizar Usar la para planilla. Hacienda, para la planilla. No pagas contribuciones hoy por ese dinero, ¿verdad? Ni mientras está acumulando tampoco. A diferencia del 401k, la IRA cuando tú vas a retirar el dinero, pues tienes que tributar. Necesariamente, ¿verdad? Bueno, no es que tengas que tributar. Vamos a corregir eso. Se ve como ingreso ordinario. Y si te excedes Si de cierta pago o no, cantidad, eso va a depender de la planilla completa. de la tabla contributiva, correcto. Pero en el 401k, a diferencia de eso, es que todo lo que tú pongas en el 401k es deducible también, crece libre de impuestos también, pero hay alternativas para que puedas salir libre de impuestos. Todas esas personas que dicen, Y eso es Puerto Rico. eso es Puerto Rico. En Estados 100%. Unidos no funciona igual. No way. Allá tienen los güeyes así que no hay forma.
Pero obviamente hay las Roth IRA que son mucho más eficientes allá en Estados Unidos y son muy buenas. Pero la realidad es que estaba comentando que, ¿verdad? Este tipo de instrumentos en Puerto Rico pues tienen ese beneficio. Ahora, hablamos de la IRA. La IRA es, para mí, un excelente instrumento. Te permite ir acumulando, tiene un límite de 5,000 anuales. Si estás solo, si lo haces en pareja, en cónyuge, pues tienes 10,000. 5 ¿verdad? cada uno. Tienes 5 cada uno. Así que pues también eso funciona como un plan en pareja. Y ese es el número uno. Número dos, puede ser una cuenta de corretaje, ¿verdad? Porque te ayuda a acumular. En la IRA está la tradicional, que es la que se deduce, y está la Roth, que es la que mencionaste, que en Puerto Rico hay Roth, y si quizá tú no necesitas una ventaja contributiva, la puedes abrir Roth. Correcto. Que no se deduce, pero obviamente ese ingreso sí, cuando tú lo empieces a recibir, no paga taxe. No Esa es paga taxe. que esa es la razón de la Roth, ¿verdad? Tú tener un ingreso que no va a pagar taxe en el momento que lo recibas. Correcto. Si tú tienes, por decir, $50,000, ¿verdad? Porque es prácticamente el mismo funcionamiento. Y tienes $50,000 hoy acumulado en una cuenta de banco y la persona te vende una IRA no cualificada, pues para mí necesariamente es un error, porque si ya ese dinero pagó contribuciones, métela mejor en una Roth IRA, porque para los efectos, cuando vaya a requerir el ingreso, pues no va a tributar. Obviamente no vas a poder meter los 50, pero... No, definitivo. Definitivo. Pero así prácticamente es como más o menos vamos cuadrando qué alternativas tenemos la persona. Importante. Cuenta de corretaje, que es la segunda. Una cuenta de inversiones, Una ¿verdad? cuenta de inversión. Esto es, por ejemplo, hay gente que lo hace por su cuenta como un Robinhood, TD Ameritrade, está Vanguard, ese tipo de cosas. Fidelity, está Charles Schwab, ¿verdad? Si usted no se siente, ¿verdad?, con la capacidad, no hay nada mejor que usted ir con un asesor, ¿verdad? Es un mentor o alguien que lo ayude a llevar de punto A a punto B. ¿Ok? Porque si usted nunca ha ido a punto B, pues va a necesitar a alguien que sí haya llegado a punto B y que sepa y que le instruya a usted cómo llegar a punto B. Eso es bien importante. Así que esas cuentas de corretaje, típicamente, ¿verdad? Y va a variar, ¿verdad? Porque si tú dejas el dinero y no lo mueves nunca, pues va a crecer libre de, ¿verdad?, diferido de contribuciones. Pero si hay rebalanceo, si hay venta de posiciones en el interín, o pago de dividendos. Todo eso pues, va a generar contribuciones, ¿verdad?, en el trayecto del año. Y igual, cuando vas a sacar el dinero, también vas a tener que pagar contribuciones por las ganancias. Ganancia de capital. Por las ganancias obtenidas. ¿Ok? Así que ese tipo de cosas es bien importante. Yo creo que el tercer instrumento puede ser las anualidades, que no están hechas para acumular, ¿verdad? Esa parte es bien importante, pero hay personas que tienen, ¿verdad?, ciertos perfiles de riesgo. Hay algunas que sí están diseñadas para acumular. Lo que pasa es que obviamente... Las variables. Las variables obviamente tienen más oportunidad de crecimiento porque estás expuesto al mercado. Lo más común, que es lo que está saliendo por televisión todos los días, que son las indexadas, obviamente sí puedes acumular, pero obviamente esa acumulación pues no tiene la oportunidad de crecimiento que tiene la exposición completa al mercado, porque aquí en realidad tú no estás expuesto al mercado. Que se usa un índice para dar crecimiento no quiere decir yo estoy en el mercado. Correcto. Que muchos hacen ver a la gente que sí. Correcto. Pero no, en un producto indexado tú no estás expuesto al mercado. Por eso es que el peor de los escenarios es cero. Correcto. Si estuvieran en el mercado no era cero. No, definitivo. Que las anualidades tienen su, ¿verdad?, su estrategia, y yo diría que lo más atractivo es que literal es así. Cuando tú llegues a la etapa de retiro es que la puedes convertir en una pensión. Exacto. En la anualidad sí. Pues la ventaja de la anualidad es que sí se puede diseñar como una pensión, porque en realidad, técnicamente, si tú vienes a ver, el seguro social es como si fuera una anualidad. Tú estás enviando pagos por un tiempo y en una fecha en adelante tú empiezas a recibir los pagos. Pues eso se puede hacer en una anualidad, con unas garantías, ¿verdad? A través de la aseguradora. Valga la aclaración. La cuenta IRA no es el instrumento no es el instrumento, como te digo, es una estructura contributiva, ¿verdad? Porque dentro de esa estructura contributiva
Ahí tú pones el instrumento, que es o una cuenta de inversión regular, o una anualidad variable, una anualidad fija, una anualidad indexada. Esa parte es bien importante, que la IRA no es el instrumento, no es un... Voy a explicarlo, que no se vaya a confundir. Es un instrumento, ¿verdad?, de estructura contributiva donde tú inviertes dinero, pero adentro de esa IRA tú escoges qué tipo de instrumento tú quieres. ¿Ok? Así que esa es como una caja de carro, pero el motor y todo lo que hay adentro, los featuring, pues es que tú cambias. ¿A qué sabe una olla? A lo que le pongan adentro. A lo que pues así mismo es la IRA. Roy, él Si es sabe de mucho más comida, por no la sé. edad. O sea, Por la edad, no. sí. ¿Tú crees? Bueno. No, pero Roddy siempre con su analogía es un duro. Pero literal, así mismo, es como una olla. Y dependiendo de lo que tú le pongas adentro, es lo que hay. Así que yo creo que esas tres, ¿verdad?, pueden ser alternativas reales para las personas, porque hay anualidades que puedes empezarlas desde $50 al mes, ¿verdad?, con diferentes proveedores y ciertas cosas. Y a largo plazo vas a poder tener una mejor solidez financiera. Vas a poder tener solvencia en cuanto si quieres irte a comprar algo, lo puedes comprar. Si Luma te sube la luz, pues probablemente vas a tener un gap un poquito más amplio a poder sufragar ese costo, ¿verdad? Que no es que lo demos por sentado de que es justo, porque lo que están haciendo no es nada de justo. Pero imagínate si yo soy una persona de edad avanzada y necesito mi luz para vivir, porque tengo equipo médico o necesito para poderme cocinar o porque yo vivo en lugar un poco remoto, pues más aún debo tener esa cantidad de dinero para que ese servicio no me falle. Definitivo. Que no estamos hablando aquí de que te vas a ir de viaje cada 3 meses. Oye, eso sería lo mejor que Bueno, puedes hacer. si lo logras, porque la realidad es esa, si podemos trabajar para eso, pues perfecto. Pero cada cual tiene sus realidades, ¿verdad? Sus presupuestos y hay que trabajar para conseguir optimizar, que yo creo que es la palabra, ¿verdad? Optimizar dentro de tu situación, llevarlo a lo mejor posible. Definitivo. Así que este podcast, ¿verdad? Este episodio, nosotros lo que queremos es erradicar esa falta de educación financiera, donde qué alternativas tengo yo y que eso te lleve a que como no tengo nada del patrono, Pues no hago nada. pues no hago nada. No, hay alternativas para ti. O sea, hay alternativas para ti que incluso tienes presupuesto bajito. O sea, hay alternativas para que cuando tú llegues a la edad avanzada, pues puedas sufragar esos costos de vida. Porque muchas veces interpretamos que vivir es, por ejemplo, irme de viaje, por decir, irme a jugar golf, irme de vacaciones, pero vivir también es yo poder salir y irme a comer con mi hijo. Vivir también es ir y compartir con mi familia, ir a otro lugar. Incluso poder estar en mi casa y no tener que pensar que tengo que ser yo el que tengo que cortar el patio, sino que yo puedo sentarme tranquilo viendo televisión y saber que tengo a alguien que me pueda cortar el patio, porque si no, amanezco después que me tengo que tomar un sobo o que tengo una tapilla para el dolor porque me dio espasmo en la arriba por el trimmer, la máquina de presión. Es calidad de vida. O sea, debemos aspirar a tener una calidad de vida más con la crisis en Puerto Rico de los médicos. O sea, si tú no procuras tener la suficiente capacidad económica, no para que seas rico, sino para que puedas sufragar tu estilo de vida, pues la realidad es que, como tú puedes ver, la administración de este país, pues lo estás dejando, creo que en las manos erróneas, para que puedas decir que ellos van a cuidar de ti en un futuro. O sea, hemos visto que ellos hasta a las pensiones de algunos empleados se la han querido cortar, se la quieren quitar. Dinero que esa gente puso con su sudor de su frente y que ellos financiaron y hicieron otras cosas. Así que es momento de que tú tomes acción, de que si conoces que
tienes los recursos, que no has tomado acción, que no encuentras quizás las personas adecuadas para tú sentarte y que te puedan entender, para que no te vean como un número más dentro de sus transacciones, sino que puedan sentarse a entender tu situación económica, que puedan darte alternativas, en confianza nos puedes escribir al email. Con mucho gusto los vamos a ayudar. Así que sobre todas las cosas, lo más importante, mañana es tarde. Y hoy es el momento de que tú te sientes, saques números. Incluso si tengas que buscar un side hustle por un momento, que es un segundo trabajo por un tiempo, para que te puedas liberar y que puedas tener más cash flow, más flujo de efectivo en esta edad que es productiva, hazlo. Porque a la larga te lo vas a agradecer. Así que, nada, yo creo que tú tienes algo más que comentar. Que hay alternativas. Hay alternativas. Y algo tienes que hacer. ¿No tienes plan en el trabajo? Hay otras alternativas. Hay alternativas. No son costosas. La realidad están puestas para ayudarte a seguir hacia adelante. No dejes de darle like, por favor. Comparte, comenta si tienes algún tema que te interese, que tú sepas que te pueda ayudar a ti, que no entiendas, que te gustaría entender. Pero sobre todas las cosas, comparte este contenido, suscríbete a este canal y ayúdanos a poder seguir regando la voz. No porque hablamos de instrumentos, no porque te decimos que esta cuenta te va a generar tanto. No, porque apelamos a los estilos de vida, a tú, cómo mejorar tu calidad de vida y a tú, cuando llegues a esa fecha de retiro, puedas tener el estilo que tú quieras, no el que ellos te quieran poner. Así que nada, nos despedimos. Gracias, Rodi, por otro día más. Gracias a ti. Y hasta la próxima. Vámonos. La información compartida en este podcast es solo con fines educativos y no constituye asesoramiento financiero, legal o fiscal. Por favor, consulta con un profesional calificado para evaluar tu situación personal.